Hugo Ítalo Morales Saldaña. Estudios. Es experto en Derecho Laboral y cuenta con la licenciatura y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Ica, Perú, y Magister Juris por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actividades académicas. Es profesor de carrera del posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Derecho Procesal del Trabajo. Publicaciones. Es coautor de los libros Derecho Individual del Trabajo, El Juicio Ordinario Laboral, El Ofrecimiento del Trabajo en el Proceso Laboral, Manual del Derecho del Trabajo, El Juicio de Amparo en Materia Laboral, Manual del Juicio de Amparo. Autor de La Personalidad Jurídica en Derecho Laboral. Análisis y retos de la reforma laboral. Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo? Entonces hago uso de mi libertad de expresión de la Constitución y de mi derecho como maestro universitario. ¿Qué pasa con el derecho laboral, sus retos y futuros? Del derecho laboral tenemos conceptos totalmente equivocados en el mundo en general y en las propias universidades, porque nos hacen sentir que el derecho del trabajo es un derecho de los necesitados, de los pobres, de los explotados, de los que requieren ayuda, y decimos, todo eso puede ser cierto, pero son problemas históricos y sociológicos. Eso no es la exposición de lo que es el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando damos conceptos, interpretaciones de una disciplina jurídica, tenemos que ser juristas. Y si al ser juristas nos inclinamos por un lado o por otro, somos tendenciosos. Y entonces utilizamos una expresión muy frecuente, somos demagogos. En materia laboral es muy común que el público en general y muchos maestros digan, el derecho del trabajo nace en virtud de la explotación de la clase patronal sobre la clase trabajadora que se vio en la necesidad de luchar en contra de sus intereses. Y decimos, todo eso es cierto, pero es algo del pasado que todavía no hemos superado totalmente, pero no podemos pensar en el derecho del trabajo del siglo XVIII con el derecho del trabajo del siglo XXI. Muchos preguntan, ¿qué a poco los patrones no son explotadores? No, por supuesto que sí. Y pregunto, ¿y los sindicatos que tienen mucha fuerza, no también en muchas ocasiones, tienen más fuerza que el propio patrón? Pues pensemos los acontecimientos que frecuentemente nos ocurren en el ámbito nacional, donde organizaciones sindicales nos paralizan, ¿verdad? Transportes, nos paralizan caminos, nos paralizan una serie de actividades. Y decimos, los trabajadores, pobrecitos, en este momento están tomando venganza durante la explotación. Decimos, no, lo que pasa es que tomamos figuras del derecho del trabajo que pertenecen a la historia o a la sociología. Cuando nosotros hablamos de derecho del trabajo debemos expresar conceptos jurídicos, no conceptos sociológicos. En otro orden de ideas, si a mí me preguntan qué es el matrimonio en derecho civil, digo, pues cuando yo estudié era el acuerdo o contrato celebrado entre un hombre y una mujer. Bueno, pero a partir de hace pocos años nos están diciendo en muchas legislaciones es el acuerdo celebrado entre personas del mismo sexo. Y yo puedo decir, pues eso no me gusta. No, no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta. Lo que te tengo que dar es una explicación de lo que es el matrimonio. O si preguntamos, ¿qué es el divorcio? Pues si soy católico y escucho a un sacerdote, me dice, pues esa es la disolución de un vínculo que lo que Dios une no se puede separar. Bueno, pues eso es la religión.
¿Y qué es el divorcio? Pues el divorcio sencillamente es la ruptura del vínculo desde el punto de vista jurídico y el establecimiento de derechos y obligaciones como consecuencia. ¿Y tú qué piensas de ello? Bueno, pues a mí no me gusta. No te estoy preguntando si te gusta. Si te estoy explicando jurídicamente lo que es el matrimonio o lo que es el divorcio, debo darte una explicación jurídica, no una explicación sentimental o religiosa. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión que el maestro Celestino Porte Petit, un gran magistrado del Tribunal Superior durante mucho tiempo, dio clase en la Universidad Iberoamericana. Entonces, muchas religiosas tomaban clase como alumnas en Derecho Penal. Y entonces les decía el maestro en algunas ocasiones: hábleme de delitos sexuales. Decía la religiosa: oiga, yo soy religiosa. No, perdóneme, aquí es alumna que está aprendiendo derecho y derecho penal. Y una de las partes del derecho penal son los delitos sexuales. ¿Por qué no me le va a explicar usted por qué es religiosa? No, si yo no soy sacerdote, decía el maestro, yo soy maestro. Y si le hago una explicación de lo que son los delitos sexuales, usted me tiene que demostrar que lo aprendió. Entonces, hay que considerar el desarrollo de las disciplinas jurídicas desde ese punto de vista, olvidándonos de nuestras tendencias personales. ¿Qué ocurre? Que las materias sociales, fundamentalmente el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de la seguridad social, el derecho cooperativo, etcétera, tienen tendencias. Los pobres, los oprimidos, los explotados, sí es cierto, pero el maestro no puede explicar esos conceptos bajo esa idea. Cuando muchas veces nuestros maestros dicen: ¿qué es el derecho del trabajo? Una serie de normas que dicta el Estado para favorecer a la clase explotada por los capitalistas e imperialistas que no se cansan de la riqueza. No estoy dando una clase del trabajo. Estoy diciendo cuáles son mis puntos de vista personales. Pero eso no es el derecho del trabajo, es lo que yo pienso, es la consecuencia. Como en alguna ocasión, en un examen, le pregunto al alumno: defíname el salario. Ah, pues sí, maestro, el salario es la explotación del capitalista sobre el pobre trabajador, lo que provoca las revoluciones sociales, concretamente la cubana, que en este momento trae como consecuencia que Castro Ruz haya tomado el poder y esté en plan de socialista. Le digo: espéreme, yo le digo que me explique qué dice la ley, qué es el salario. Bueno, es que el salario es la migaja de pan que le paga el capitalista al explotado porque no toma en consideración la plusvalía. Todo eso usted tiene razón, pero no estamos en clase de socialismo, estamos en clase de derecho laboral. Cuando yo le pregunte qué opina, cuál es su tendencia, usted hábleme de eso, pero yo nada más le estoy preguntando qué es el salario. Se lo voy a poner más fácil: ¿qué dice la ley de ser salario? No, pues la ley ni me interesa, porque la ley lo hacen los capitalistas y los capitalistas siempre favorecen. Eso no es explicación de lo que es un derecho del trabajo. Entonces, aunque tengamos tendencias, todos tenemos tendencias del lado izquierdo, del lado derecho, del lado del gobierno, pero cuando explicamos una disciplina jurídica tenemos que explicar la disciplina, no lo que nosotros quisiéramos que fuera la disciplina. Entonces nos coloca en una situación difícil, porque cuando nos empiezan a enseñar el derecho al trabajo dicen que es una disciplina que nace de la explotación del hombre por el hombre. Decimos: sí, esa es la historia, así nace. Pero actualmente, ¿qué es el derecho del trabajo? ¿Qué pretende del derecho del trabajo? Y la respuesta es muy sencilla: pues coordinar a capital y trabajo, o a patrones y trabajadores, para que mediante la productividad y el empleo guarden una relación de armonía. ¿Cómo se obtiene la armonía? Pues que el que produce pueda ganar suficiente para pagar al empleado sin abusar de su situación de productor, pero también dejándole una parte para que esté en condiciones de subsistir.
Entonces, ¿qué es lo que desea el trabajador? Tener buen salario. Decimos, no, tener empleo. Y como consecuencia, tener un salario digno. Entonces son dos cosas distintas. ¿Qué desea la empresa o el patrón? Pues la fuerza humana que le preste el servicio para complementar sus posibilidades de producción, pero respetando la calidad humana del trabajador. Entonces, ni uno ni otro debe irse más allá de sus posibilidades. Es que siempre se ve el patrón. No, la mayoría de las veces, porque hay muchísimos casos de la vida actual que la clase trabajadora, por sus organizaciones tan fuertes, están arriba del patrón e imponen condiciones. Entonces decimos, el triunfo del derecho del trabajo, no porque si voy a hacer una explotación de mi organización sindical sobre el patrón, voy a desaparecer la fuente de trabajo, me voy a quedar sin empleo. No, pues a mí me indemniza, te indemnizo, pero te quedas sin trabajo. Me pagas los 20 días por año, pero te quedas sin trabajo. No, pues yo voy a disfrutar de mi indemnización. La vas a disfrutar. ¿Y qué vas a hacer a los 3 meses? No tienes trabajo. Entonces, ¿qué es lo más importante? La conservación del empleo, pero en condiciones dignas. O sea, no porque yo estoy buscando trabajo voy a admitir que me pagues menos del mínimo, ni voy a admitir que no me respeten mi jornada. Pero por otra parte, el patrón dice, pues mis derechos son mínimos, pero existentes. Dame también la oportunidad de poder trabajar y producir. No estés todo el día sobre mí pidiéndome derechos o cumplimiento de circunstancias que van más allá de mis posibilidades. Pregúntense a su alrededor a todas aquellas empresas que por la presión tan fuerte de los trabajadores han desaparecido. Y me voy al caso más desagradable, Mexicana de Aviación. ¿Qué pasa en esto? No, es que es un robo, Mexicana de Aviación, por eso se robó. No, es que las sobrecargos les estaban pidiendo demasiado. No. Yo no sé quién tenga la culpa, pero desapareció la empresa. Y como consecuencia, los trabajadores están desempleados. Y a los jubilados ni siquiera se les está pagando lo que el contrato colectivo dice. ¿Por qué? ¿Ahora quién le reclamo? Si ahora ya se siguió una regla bajo un juez mercantil, a ver si es suspensión, a ver si es quiebra, como le toca a cada quien, pero ya desapareció la empresa. ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Cómo no reflexioné a tiempo? Y debía haber conservado esa empresa, aunque fuera en modificación de condiciones. Pero a veces decimos, no. Aquí, tipo mexicano, lo caído, caído. La conquista ya la obtuve y ya no me la quitas. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos fundamentales, los mínimos, los que exceden de los mínimos, los contractuales, sí son modificables. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos en peligro la empresa de desaparecer por fusión, por mala administración, por devaluación, etcétera, los trabajadores lo primero que dicen es: ¿qué sacrificamos para poder conservar esto? No, es que es una mala administración. Bueno, pues se fueron con todo el dinero. Pues vamos a perseguirlos penalmente, pero mientras ya desapareció la empresa, ya me quedé sin trabajo. Entonces hay que buscar que los factores de la producción, capital y trabajo, patrón y trabajador, estén coordinados. Decimos, bueno, ¿y cómo están coordinados? Pues es una pregunta que puede ser filosófica, económica o jurídica. Que ambos estén satisfechos con las condiciones bajo las cuales se desarrolle el servicio. Que uno crea que está produciendo conforme lo planeó y otro que crea que le están respetando sus derechos laborales y sus ingresos conforme está convenido o acordado entre las partes. Mientras tanto, conservamos. Y si nos vamos a las situaciones de la antigüedad, o no tanto de la antigüedad, de años pasados en nuestro medio, pues recordemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando abrían pequeños centros laborales
una panadería, una sastrería, un comercio, y sus empleados eran unos cuantos. ¿Y qué hacían sus empleados? Pues les pedían que fuera el padrino y de la primera comunión, y se llevaban y cuando estaba enfermo les llevaban las medicinas. ¿Qué ocurría? Pues nunca tenían conflictos. ¿Por qué? Porque había una relación de armonía, se identificaban ambas partes. Ni el patrón pensaba que debía explotar a los trabajadores, ni el trabajador se sentía que estuviera explotado, al contrario. ¿Por qué? Porque hay un régimen que, sin ser economista, decimos es una armonía, es un equilibrio, estamos llevando buenas relaciones, pero la armonía y el equilibrio es de supervisión inmediata, diaria, en cada momento. Lo que fue, deja de ser. Una empresa que está muy boyante, de pronto la materia prima se cambia, no existe, se sube de precio, viene una devaluación, ya no puede cumplir. O a la inversa, se fusiona, gana más dinero, está en mejores condiciones. Entonces los trabajadores le dicen, vamos a cambiar las reglas, súbele, pero aquí bájale. Decimos, no, ¿cómo que bájale? Bueno, no le bajes, estás perdiendo, pero tienes que cumplir las condiciones pactadas. Bueno, pues voy a cumplir las condiciones pactadas, pero sacrificando los ingresos o la propia empresa. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a llegar un momento en que voy a tener que cerrar porque cumplo con las reglas jurídicas, pero mi empresa ya no me da para esto. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones. Ocurre muy frecuentemente en nuestro medio, ¿verdad? La materia prima que importábamos ya no existe, o la tengo que traer de otro país, o me cuesta el doble. Entonces mi ganancia está cambiando. ¿Qué ocurre? Pues vamos a tratar de equilibrar las cosas, vamos a tratar de modificarlas. Entonces significa que los derechos de los trabajadores son fundamentales, importantísimos, privilegiados. Siempre hay que tomar en consideración al trabajador como persona humana, como jefe de familia, como padre. Pero no olvidar que para que exista el trabajador necesita haber empleo, fuente de producción. Y que esa fuente de producción tenga los suficientes ingresos como para que el trabajador se encuentre satisfecho con los ingresos. Si no se encuentra satisfecho porque abusan de él, entonces es cuando viene la discordia, cuando viene la pérdida de la armonía. Pero si, ¿por qué el año pasado el contrato colectivo me das estas prestaciones y el año siguiente me dices que ya no se puede? Pues por una razón financiera, económica. El año pasado yo tenía estos contratos, yo tenía estos ingresos, yo tenía esta materia prima, ya no la tengo. O el año pasado yo importaba estando el dólar a esta cantidad y ahora me cuesta el doble. Entonces cambian las condiciones. O a la inversa, ya me costó más barata la materia prima, ya estoy produciendo más, ya estoy ganando más. ¿Qué dicen los trabajadores? Mejoran mis condiciones laborales. Entonces siempre tenemos que estar equilibrando. Pero la historia nos dice, no, el patrón es un abusivo. Y como es un abusivo, los trabajadores no deben considerarse más que pensar en sus derechos. Bueno, pues nada más piensa en tus derechos y lo que ocurre, y no piensas en tus obligaciones. No, bueno, pues yo quiero saber cuál es el mínimo, cuál es la jornada, cuál es el descanso, cuáles son las vacaciones. Ah, muy bien, estos son tus derechos. Y la obediencia que debes, la puntualidad, el desarrollo de tus funciones, todo eso no piensas. Bueno, sí, pero primero que me cumplan mis derechos. No, esa es una relación bilateral. Tenemos que pensar de los dos lados. Recordemos que en una época de nuestro país, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, teníamos a un trabajador mexicano infantilizado. ¿Por qué? Porque derechos, derechos y derechos. Llega Salinas de Gortari y, como buen economista, lo primero que dice: la refinería de Azcapotzalco no está produciendo, es obsoleta. No podemos volver a invertir, tenemos que hacer inversiones petroleras en otra parte. ¿Qué hacemos? Vamos a cerrar la refinería de Azcapotzalco. Y dice el sindicato: perfecto, pero me pagas. Y dijo Salinas: te pago hasta la risa. Y les pagaron todas sus indemnizaciones, todas sus prestaciones, prejubilaron a muchos trabajadores, a muchos temporales los indemnizaron, quedaron fascinados de la vida.
pero 12,000 personas sin trabajo. Encantada los primeros 3 meses. Pues, con sus indemnizaciones compraron un nuevo televisor, la sala, los muebles se cambiaron, muchas veces se movieron a una colonia más cara, se fueron de viaje, aumentó la familia, porque pues ya los otros familiares dijeron, ahora que tienes dinero, pues ayúdanos. Sí, pero a los 6 meses se acabó la indemnización. Entonces fueron con el gobierno y dijeron, oye, ¿qué pasó? Y les dice el gobierno, ¿qué pasó con qué? Pues mi trabajo, pues te lo indemnicé. Bueno, sí, pero estoy sin trabajo. ¿Y ahora qué me reclamas? Pues estoy sin trabajo, ya lo sé. Entonces, ¿qué? Pues ayúdame a buscar trabajo. Y es cuando el trabajador petrolero dice, ¿cuál es la riqueza más importante en mi relación laboral? La que acabo de perder, mi empleo. Porque cuando me dijeron que me iban a indemnizar estaba, bueno, hasta mi esposa se puso contento por los miles de pesos que me tocaron. Pero llegó un momento que el trabajador, y después en la siguiente etapa dice Carlos Salinas de Gortari, vamos a revisar los contratos colectivos de los petroleros. Los revisan y les baja. Y los petroleros dicen, bueno, estamos de acuerdo en que nos bajen un poco las prestaciones, pero por favor no me despidan personal. Pero aquí tu contrato colectivo dice que si lo despido te voy a pagar esto y esto. Sí, ya lo sé, pero no quiero tocar ese tema. ¿Por qué? Porque estoy viendo a mis compañeros de Azcapotzalco la que están pasando. No quiero pasarla yo. Oye, te voy a dar mucho dinero, te voy a jubilar. No. Bueno, entonces vamos a bajar un poco las prestaciones. Y acepta el sindicato por primera vez, en lugar de ir arriba, ir hacia abajo. Claro, no quiere decir que eso continuó por toda la vida, pero es cuando el trabajador mexicano se empezó a dar cuenta que no nada más vivía de derechos laborales, también de obligaciones, y que la indemnización no le resolvía el problema. Y también la imagen de toda la persona que se va a jubilar o va a recibir una indemnización. No, pero pongo mi negocito que siempre he pensado y hago mi inversión. Pues sí, pero si tienes 20, 30 años trabajando, cambiar tu función ya no es tan fácil. Claro que algunos sí lo pudieron hacer, pero se ha demostrado que ante una liquidación colectiva de personal, lo máximo de reacomodo es el 5%. No en petróleos, en cualquier parte. Piensen ustedes en las fusiones de los bancos. Cuando de repente HSBC compra al Banco Internacional, o de repente Citibank compra Banamex. Pues sí, pero ya no puedo tener 2 gerentes, ni 2 directores, ni 2 contadores, porque ya es una sola unidad, me sobra la gente. ¿Y qué dice el gerente, el director, el contador? No, pues me van a arrebatar, miles de personas van a querer que yo me vaya con ellos. Pues sí, pero le dicen, oye, pero ya el nuevo empleo le dice, pero el director ya lo tenemos. Si quieres venir, eras director allá. Aquí puedes venir de gerente. No, pues desciendo. No, pues no hay trabajo para ti porque ya el director lo tengo. El reacomodo. A veces el reacomodo es efectivo, es superior a veces. Pero es una lotería. Estamos jugando al 5%. ¿Qué pasa con el derecho del trabajo mexicano? Nace en el artículo 123. Dicen, como resultado de la Revolución Mexicana. Digo, vamos a ser juristas y no vamos a ser patrioteros. ¿Por qué? Porque el trabajador no intervino en la Revolución Mexicana en su calidad de fuerza laborante. No quiere decir que no hubiera trabajadores en algunos sectores en lo personal, pero el sector no. Lucharon los campesinos, pero el sector laboral no. Cuando de pronto un sector decide trabajar o luchar en favor del gobierno de la Casa del Obrero Mundial con 5,000 trabajadores y de parte de Carranza, que era el capital o el gobierno, y en contra de Villa y Zapata, que era la clase desfavorecida. Pero Carranza decide hacer un nuevo una nueva constitución, y nada más mete el artículo 5º constitucional, y de pronto 2 obreros dicen, no, necesitamos mayores ventajas, mayores derechos.
Y entonces se decide por crear el artículo 123. Nace el artículo 123 de la discusión. Y dice la mayoría de los autores, un traje de luces para el pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación en aquel entonces tan importante que no era aplicable a nuestro país. Porque en nuestro país la clase trabajadora, su industria era mínima. La industria textil, la industria minera, la naciente industria petrolera, un poco la ferrocarrilera, pero como tal, como industria no existía. Existían, claro, los trabajadores de talleres, de oficio, los carpinteros, los canteros, los boleros, pero no industrias. Entonces, la clase trabajadora se veía en un plano bajo, pero tiene un artículo 123 que va más allá de las necesidades de nuestro país, creando un concepto que son los derechos sociales de los trabajadores, diferente a los derechos humanos. Y empieza a desarrollarse un derecho laboral de tal naturaleza que provoca que en 1931 se dicte la primera Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa de 1917 a 1931? El gobierno mexicano le dijo a los estados, ustedes dicten sus leyes laborales. Entonces había tantas leyes laborales como estados de la República, pero tantas tendencias como el gobierno de cada estado fuera. Si un gobernador era de izquierda, como los del sureste, la legislación laboral era de izquierda. Si era de naturaleza capitalista, como los estados del norte, la legislación era de derecha. Unos estados incluían participación de utilidades, otros no. Unos estados metían al servidor público, otros no. Entonces llega Portesil al poder, que era abogado, primer abogado que llega después de un régimen militar, dice, vamos a unificar esto. Como en este momento se habla tanto de la legislación penal, cuando se dice, vamos a unificar porque cada estado de la República castiga las cosas en forma distinta y conceptualiza las cosas en forma distinta, pues eso lo dijo Portesil, y vamos a hacer una sola ley federal del trabajo. Y al hacer la ley federal del trabajo, unifica la legislación. Pero la jurisdicción la divide, la local y la federal, bajo la misma legislación. Más o menos como el Código Mercantil. Nada más que allí pueden aplicar a los jueces del orden común y los jueces federales. Pero es materia común. Aquí, unas son las empresas federales y otras son las empresas del orden común. Se rigen por la misma legislación. ¿Cómo hacemos la distinción? ¿Cuándo es federal o cuándo es local? Entonces dice, el problema es muy sencillo, siguiendo la Constitución. Todo lo que no esté expresamente destinado al gobierno federal, expresamente, es local. Entonces dice la Ley Federal del Trabajo. En todos aquellos casos donde no me refiero a empresas federales, es local. ¿Cuándo se refiere a empresas federales? Cuando nos hace una lista. Y nos dice, la industria eléctrica, la industria de comunicaciones, la industria marítima, la industria hulera, y me hace una larga lista. Eso es federal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi duda si es federal o local, digo, la regla es local. Pero si creo que está en la excepción, voy al artículo 527 y veo a ver si es federal. No, no está en el 527, entonces es local. Juntas de conciliación locales, juntas federales. Pero se rigieron por un principio, el tripartismo. ¿De dónde surge el tripartismo que en este momento lo estamos combatiendo rabiosamente? Estamos en contra del tripartismo. Bueno, están en contra del tripartismo. Surge el tripartismo porque el constituyente de 17 no quiso crear tribunales laborales. Fíjense, eso es lo más importante. No quiso crear. Dijeron expresamente, no podemos meter a los obreros y a los trabajadores al poder judicial. ¿Por qué? Entonces permítame repetir las palabras del constituyente, no son mías, porque los trabajadores no creen en el poder judicial. Con los trabajadores se sienten explotados por el poder judicial, porque los trabajadores consideran que los jueces los ponen los ricos.
Entonces, no queremos que intervenga el Poder Judicial. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear un organismo administrativo, no jurisdiccional, no que sea un tribunal, pero que los tres elementos, los tres factores de la producción intervengan: patrones, trabajadores y gobierno, y que se sometan las decisiones a dos reglas: la conciliación y el arbitraje. Ahorita lo que estamos trayendo como algo novedoso, inclusive la Constitución, métodos alternos de solución de conflictos, pues en primer lugar, en todas las etapas de la humanidad han existido. Las primeras etapas son el arreglo entre las partes, la búsqueda de soluciones, la ayuda de un tercero. Ya los tribunales después nacen. ¿Y cómo nacen esos órganos administrativos? Bajo el término de la conciliación y bajo el término del arbitraje. ¿Qué es la conciliación y qué es el arbitraje? En el Poder Judicial actualmente tienen una expresión: mediación. En el Poder Laboral tenemos otra expresión: conciliación. Y cuando definimos, lo definimos exactamente contrario. Cuando le preguntamos al Poder Judicial ¿qué es la mediación?, nos dice acercamiento entre las partes. ¿Y qué es la conciliación? La fórmula de solución del conflicto. Y en materia laboral decimos no, para nosotros no existe la mediación, solamente la conciliación. ¿Qué es la conciliación? El acercamiento, decimos. Pero agregamos, eso es en la teoría. ¿Cuál es el comportamiento del conciliador? ¿Cuál es el comportamiento del mediador? Pues el comportamiento del conciliador inconscientemente es de mediador. Y el comportamiento del mediador inconscientemente es de conciliador. Dice, no, es que yo medio. No, yo concilio. Lo que pasa es que no te das cuenta en tu conducta. ¿Por qué? Porque si yo hago un acercamiento entre las partes, como soy conciliador, no debo intervenir más que para regular el arreglo entre ellos, para aclarar los ciertos conceptos. Pero yo no debo influir. Si de repente un trabajador viene y me dice, es que yo debo exigir los 3 meses y los 20 días por año más mi prima de antigüedad, el conciliador en materia laboral le dice, espérame, la ley nada más dice 3 meses y 12 días. Es que yo quiero 20 días. Bueno, puedes querer 50 o 100, pero la ley nada más dice 12. Entonces, ¿tú qué piensas? No, yo no pienso nada, yo nada más estoy aclarando. Pónganse ustedes de acuerdo. Claro, son los métodos legítimos de conciliar. Pero llega un momento que el conciliador se aburre, se cansa, tiene agresiones en su contra por las partes. No, tú estás ayudando a la parte contraria. No, tú eres esto, tú eres amigo. Entonces el conciliador a veces pierde la paciencia y entonces se constituye en un conciliador con actos irregulares. ¿Cuáles son los actos irregulares? Muchos dicen, no, pues ¿cómo me enseñas actos irregulares? No, pues ¿cómo no te voy a enseñar actos irregulares? Es como si me dices, no me digas qué es el homicidio. ¿Por qué? Porque en la sociedad no debe haber homicidios. Pues ya sé que en la sociedad no debe haber homicidios, pero hay homicidios. Te tengo que explicar lo que es un homicidio. No, es que va en contra de mi conciencia. Pues tienes que aprender. Lo mismo pasa aquí. Métodos irregulares. Se cansan las partes, o me cansan. Les digo, ahorita vengo y les cierro la puerta por fuera y les digo, cuando se arreglen me avisan. Y no pueden ir al baño ni pueden salir de aquí, ¿eh? Es que son métodos irregulares. O si no, utilizados mucho, ¿eh? El licenciado Arsenio Fariel utilizaba una que es muy frecuente. Nos vemos el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Es día, en materia de huelgas, todos los días y todas las horas son legítimas.
No, pues no podemos. Bueno, entonces vamos a vernos el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Qué les parece? Y más adelante, bueno, nos vemos el jueves y viernes de Semana Santa. Vamos a aprovechar. Y cuando cualquiera de las partes decía, no, ¿por qué no? Todos los días y todas las horas son hábiles en materia laboral. Bueno, y si no vienen los trabajadores, considero que se desisten tácitamente. Y si no viene el patrón, lo traigo con la policía. Y quiero al patrón, el representante, no quiero a sus abogados. Y quiero al trabajador, el afectado o a los trabajadores afectados. Vienen los representantes, no los admito. Tienen que venir ellos personalmente. Oye, ¿cómo vas a traer al gerente de teléfonos de México? Pues que no venga, lo traigo con la policía. Entonces, métodos coactivos de solución de conflicto. Decimos que no vale, pues no debería valer, pero si ustedes, les decía el conciliador, ¿quieren que los deje solos para que se arreglen? Sí, déjenlos solos. Bueno, pues los dejo solos, a ver si ustedes se arreglan. Por lo visto mi presencia. Pero no sale ni al baño. Claro, pues a las 3, 4 horas, por razones fisiológicas, mejor nos arreglábamos. Los métodos irregulares. O bien, cuando las partes se aburren, discuten y no se ponen de acuerdo, y entonces le dicen al tercero, bueno, ¿tú qué sugieres? Ya le están pidiendo una fórmula, ya no los estoy acercando, ya les estoy dando una solución. No vamos a seguir lo que tú me digas. Pero, ¿qué harías en nuestro caso? Pues si debo acercar las partes, no debo darle la fórmula, porque si les doy la fórmula, van a decir que soy parcial. Pero dicen, no, en una imaginaria. Bueno, pues en una imaginaria yo creo que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya les estoy dando la fórmula. Ya dejé de ser conciliador, ahora soy mediador. O a la inversa. Siendo mediador y debiendo darle la fórmula, no se las doy y digo, ahora se arreglan. Como yo recuerdo, por ejemplo, hace muchísimo tiempo cuando mis 2 hijos, muy pequeños, a cada rato se disgustaban y se castigaban, y un día les dije, miren, vamos a terminar con esto. Entren al cuarto, voy a cerrar por fuera, golpéense hasta que quieran, y cuando se cansen, me avisan. Pues es una forma de conciliación. Inmediatamente digo, no, ya platicamos, ya nos arreglamos, no hay necesidad de que nos cierres la puerta. Bueno, pues es lo mismo que hace el conciliador, cuando de repente dice, bueno, yo estoy sobrando, ¿ustedes hablando a solas se pueden arreglar? Sí, nos podemos arreglar mejor. Órale, arréglense. No me pregunten a mí cómo debo solucionarlo, porque acuérdense que ustedes no están confiando en mí. Le están diciendo que los deje a solas, los estoy dejando a solas. Entonces, la forma de conciliar o la de mediar es lo que pensó nuestro legislador en la Constitución de 17. Bueno, y si no hay conciliación, ¿qué hacemos? Entonces, el conciliador se torna en árbitro. ¿Qué es el árbitro? Y el que decide. En la conciliación no me pongo a discutir derechos y obligaciones. Busco que entre sí se arreglen o les sugiero arreglos, siempre y cuando no vaya en contra de los derechos fundamentales, ¿verdad? Y en el arbitraje, ¿no se arreglaron? Bueno, yo voy a resolver. Pero ya saben ustedes, el que gana me va a decir que soy justo y el que pierde va a decir que soy comprado. Pues bueno, pues sí, todo juez y todo árbitro. ¿Pero qué? Pero resolví en arbitraje. Órgano administrativo, pensó el legislador eso en 1917. Y se le preguntaba, ¿y si las partes no están de acuerdo con el arbitraje? Que se vayan a los tribunales judiciales. Ya, entonces, el órgano administrativo había realizado su función administrativa, las partes no las había dejado satisfechas ni en conciliación ni en arbitraje, y entonces les decía el legislador, pues váyanse con el juez civil o mercantil y que les resuelva. Yo en derecho, yo administrativamente ya resolví. En 1917, pensar en eso era pensar en una figura novedosa, distinta. Actualmente, en nuestras relaciones ordinarias,
decimos los órganos administrativos de conciliación y arbitraje en nuestro país se multiplican. ¿Qué es la Procuraduría de Defensa del Trabajo? Pues un órgano que busca la conciliación. ¿Qué es la CONDUCEF? Es un órgano administrativo del sector financiero que busca la conciliación y el arbitraje. ¿Qué es la Procuraduría del Consumidor? Un órgano administrativo que busca la conciliación y arbitraje. Y si esos órganos fracasan, pues vete a la jurisdicción. ¿Por qué? Pues que no pudimos, ¿verdad? Por más. Pero en aquel entonces se decía, bueno, entonces resuelve. Sí, pero como órgano administrativo. Bueno, y si no nos arreglamos, ¿qué? Pues están las autoridades ordinarias, váyanse a las autoridades ordinarias. Por eso hay un artículo de la Constitución y de la ley que no se entiende. Y no se entiende porque las personas, generalmente los juzgadores en materia laboral, en grado superlativo, no saben derecho laboral. Y no saben derecho laboral por una razón muy sencilla. Están educados en las facultades en civil, penal, mercantil y en conflicto. O sea, el derecho procesal civil, el derecho procesal penal nos da todas las reglas para combatir hasta agotar el último recurso. Y el derecho laboral nos da la primera arma, que ahora le estamos utilizando en todas las áreas, conciliar. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del abogado laboralista? Pues a ver cómo me arreglo en la primera audiencia. ¿Cuál es el pensamiento del penalista? A ver cómo lo meto a la cárcel. ¿Por qué? O a ver cómo me libro de esta. O a ver cómo no pago en derecho mercantil. O a ver... Pero acercarnos, ¿cómo me voy a acercar si es mi contraparte, es mi enemigo? Ya se está superando esa etapa, ¿verdad? Con los métodos. Y en materia laboral, desde el principio, decíamos, bueno, ¿cómo nos vamos a arreglar? Eso trae como consecuencia algo difícil también para los abogados, que como los abogados se conocen en el medio, a veces se saludan y se tutean, y entonces dicen las partes, esto ya se vendieron, ya hasta se saludaron, míralos, ya se pusieron de acuerdo afuera, ya hasta se hablan de tú. Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque pues en todos los medios llega un momento que es tan repetitivo el conflicto que nos encontramos con el mismo grupo de personas. El que es especialista en penales civil, en mercantil, en divorcios, en hipotecas, más o menos siempre son grupos conocidos. Y entonces, ¿qué se busca con la conciliación? Llegar a un arreglo, siguiendo ese principio tradicional que nos enseñaban nuestros padres. Más vale un buen arreglo que un mal pleito. Entonces hay que sacrificar derechos o hay que sacrificar largas etapas en el proceso, claro, porque en materia laboral los juicios son muy rápidos, duran de 3 a 5 años, rapidísimos. Entonces cuando una persona ejercita su derecho, el abogado que lo defiende tiene obligación de decirle todas las etapas por las cuales va a pasar. Mira, vas a ir a conciliación, después vas a ir a arbitraje, después a pruebas, a desahogo de pruebas, a laudo, después amparo directo y posiblemente hasta la Corte por materia constitucional. ¿Y qué se tarda eso? No, todo el mundo es muy rápido, cada quien se tarda de 6 a 1 año o a 2 años cada una de las etapas. Vas a ganar, pero a lo mejor tu viuda es la que va a cobrar y vas a ganar, eso no cabe la menor duda. No, pues mejor me arreglo ahorita. O a la inversa, el patrón. Cuando dice el patrón, yo lo despedí porque me faltó el respeto o porque faltó y cueste lo que cueste, no me arreglo. Bueno, perfecto. La primera pregunta que le decimos es, ¿tienes testigos? Sí. ¿Me los tienes que traer, Sí. ¿Sabes lo que es una confesión? Sí. Vas a tener que venir. No, pero ¿yo por qué? Pues es el director. Es al que le atribuyen el despido. No, pues no vengo. Pues te tienen entonces por confeso fictamente. ¿Qué significa? Que vas a ganar. Pero fíjate todas las etapas de trabajo y de proceso y de intranquilidad que te produce. Yo no te digo que no lo hagas, pero te digo que si te arreglas en este momento, financieramente te sale más barato el arreglo
que meterte a 5 años de litigio. Y claro, lo que más les asusta, y entre otras cosas, te voy a cobrar honorarios, no se te olvide, ¿eh? Y mi honorario puede ser por tiempo, por resultados o por eso. Y si pierdes, me pagas. Y si ganas, me pagas. Entonces, ¿qué tú ganas de todas? No, yo soy profesional, ¿verdad? Y estoy en el ejercicio de mi actividad. Mi intención es ganar, pero no quiere decir que siempre voy a ganar, ni puedo asegurarte que voy a ganar, porque es un delito asegurarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta que a la etapa de conciliación nos cambia nuestra mentalidad, porque nuestra mentalidad ya no es tan solo de enfrentamiento, sino de solución inmediata. Y por eso en materia laboral se dice, la conciliación se inicia en la primera etapa, pero continúa hasta el laudo. ¿Por qué hasta el laudo? Porque en el laudo se admite formas acordadas entre las partes para el cumplimiento. Que yo tengo que pagar tal cantidad, yo puedo proponer, te lo pago en 6 meses, con intereses moratorios. El laudo dice, no, tienes que pagar de inmediato. Sí, pero las partes buscamos una forma de acuerdo para el cumplimiento. Lo que no puedo es dejar de pagar. Entonces, siempre búsqueda de soluciones. Es lo que pensó el legislador en 1917. Pero como es un órgano administrativo, como nos pasa ahorita con los órganos, podemos concurrir o no concurrir ante el órgano. Me van a castigar con una multa, pero no me van a obligar a que vaya a la Procuraduría del Consumidor o que vaya a la Conducef. Me dirán, no, pues entonces si eres culpable porque no vienes, tanto de multa, bueno. O me resuelve y digo, no, pues no acepto la resolución, ¿por qué? Pues tú no eres juez, tú eres una autoridad administrativa. Entonces me castiga con una multa, pero nada más, no es juez, es órgano administrativo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me voy ante el órgano judicial y señalo todos los antecedentes del órgano administrativo. Esa era la función de la Junta. Pero en 1924, nuestra Suprema Corte de Justicia nos indica las juntas de conciliación y arbitraje son órganos no tan solo de conciliación y arbitraje, son órganos jurisdiccionales, con decisiones obligatorias, con facultades ejecutivas y con la posibilidad del amparo a sus resoluciones. Entonces decimos, lo que era un órgano administrativo, me lo instituiste en un órgano jurisdiccional. Vamos a cambiarla, que en este momento dijéramos, las decisiones de la Procuraduría del Consumidor tienen la fuerza de ejecutivas, no tienen instancia posterior y se ejecutan sin ir a la jurisdicción. Entonces decimos, no, entonces me estás haciendo de la Procuraduría del Consumidor un órgano jurisdiccional en materia de consumo. O lo mismo con la Conducef. Y no, lo que queremos son órganos de conciliación y de arbitraje. Entonces deben ser administrativos. ¿Por qué? Porque una cosa es la función administrativa y otra es la función jurisdiccional. Administrativamente podemos solucionar conflictos. Claro que sí. Pero si no lo solucionamos, entonces tenemos el derecho de irnos al órgano jurisdiccional. Pero en 1924 la Corte nos dice, no, este es un órgano como cualquier otro tribunal. Entonces me transforma las juntas de conciliación y arbitraje en tribunales jurisdiccionales en materia especializada laboral bajo la supervisión del Ejecutivo federal o local. Entonces lo primero que todo el mundo reclama, bueno, a ver, si es órgano jurisdiccional, ¿por qué no está en el Poder Judicial? Y si es órgano administrativo, ¿por qué sus obligaciones deben cumplirlas como si fuera juez? Pues, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que la Corte no supo ni lo que hizo. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que al cambiar las funciones de un órgano administrativo, lo hizo jurisdiccional. Pero
¿por qué no lo metió al Poder Judicial? Por razones históricas. ¿Por qué no está el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o Tribunal Administrativo en el Poder Judicial? ¿Por qué el Tribunal Agrario no está en el Poder Judicial? ¿Por qué el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos no está en el Poder Judicial si son órganos jurisdiccionales? Por razones históricas y políticas. Porque lo que nos interesa es no de quién dependes, sino qué función desarrollas. ¿Y qué función desarrollo? La interpretación del derecho dentro de una rama especializada. Entonces, se llame junta, o se llame tribunal, o se llame como sea, desarrolla una función jurisdiccional. Claro, durante mucho tiempo decían los juristas, en 1924 se convocó un concurso y el título era muy sugestivo, decía, por fin, ¿qué son las juntas de conciliación y arbitraje? O es órgano administrativo o es órgano jurisdiccional. Y se dijo, bueno, nació como órgano administrativo, pero la Corte lo transformó en órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Pues, la respuesta es muy sencilla. Lo dijo un magistrado norteamericano hace algunos años. No importa lo que diga la Constitución, no importa lo que diga la Corte, ¿qué dice la Constitución? Y lo vemos que de repente nos dice la Corte, el matrimonio es en personas de diferente sexo. Y evoluciona, no, pero también se puede dar en personas del mismo sexo. Pero no habíamos quedado que eran personas, no, pero ahora estoy pensando. Entonces, ¿qué dijo el constituyente? No, yo estoy interpretando la Constitución y es evolutiva. Entonces, ya no me estás interpretando la constituyente ni literalmente la Constitución, estás cambiando. Si cambian los ministros, de repente los ministros ya tienen otra forma de pensar. Y entonces lo que dijeron que era blanco, ahora dicen que es no. Y claro, siempre dice la Corte con una jurisprudencia, después de una nueva reflexión. ¿Qué quiere decir? Ya me vas a cambiar la interpretación. Lo que era blanco ahora me vas a decir que es negro. Y dice la Corte, bueno, ¿y que no soy el intérprete único de la Constitución? Bueno, pues sí. Pero yo creo que con una interpretación sobre un tema, ya ahí me dejas la interpretación para siempre. No, es evolutiva porque la historia, la conducta y las personas cambian. Y decimos, si es evolutivo, debe ser la legislación, no la interpretación de la legislación. Si tú crees que esto ya no existe, pues que cambie la ley. Por ejemplo, ustedes tienen una disposición muy clara. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dice la ley, concretamente, en cada dependencia no puede haber más que un solo sindicato. Y no puede haber más que una federación en todo el Estado. Bueno, ¿pero por qué? Pues va en contra de la libertad de reunión. Pues va en contra de la libertad de reunión, pero así lo dice el Estado. Y de repente la Corte recibe un problema de los maestros de Oaxaca, no los de la coordinadora, de otros maestros, donde querían formar otro sindicato y le dicen, de acuerdo con los convenios internacionales, en cada organización puede haber el número de sindicatos que cada quien quiera. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de la libertad de reunión y de asociación del 9º constitucional. O sea, yo me puedo reunir o asociar con quien se me pegue la gana, con 3 límites. Que no sea ilícita mi asociación, no vaya a ser un cártel de narcotraficantes y me lo quieras registrar, ¿verdad? Pues es ilícito. Que en materia política no se asocien los extranjeros, claro, no me vayan a quitar el poder. O la reunión no pueden ser armadas. ¿Por qué? Pues durante mucho tiempo no se decía eso y había unos pleitos armados dentro de las cámaras, ¿verdad? Entonces decimos, si tenemos 3 limitaciones, quiere decir que el resto lo podemos hacer. Entonces la Corte dijo, sí se admiten varios sindicatos en la misma dependencia. Ustedes saben que en el Tribunal Superior de la Ciudad de México hay varios sindicatos, antiguamente había uno solo. ¿Por qué? Porque ya la jurisprudencia de la Corte lo dijo. Y entonces nos dicen los organismos internacionales, ¿qué dice la ley? Un solo sindicato. ¿Qué dice la jurisprudencia? Muchos sindicatos. ¿Qué siguen? Muchos sindicatos. ¿Y por qué no cambia la ley? O sea, no es posible que el juzgador
me dé las reglas para modificar la ley. Y no modifique la ley y me mantengo la interpretación del juzgador. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Las juntas de conciliación durante largo tiempo se mantuvieron bajo esa regla. Pero entonces vinieron dos problemas gravísimos: la reinstalación y la indemnización. Recuerden que cuando pensamos en tribunales laborales, siempre pensamos en despido del trabajador. Y decimos, bueno, el despido del trabajador es el juicio más frecuente que existe ante las juntas, pero no es el único que existe. Hay sanciones, suspensiones, problemas intersindicales, revisiones de contrato, huelga. Hay muchísimos conflictos laborales, pero siempre pensamos en uno, en el obrero patronal, como si fuera el único. Y al pensar en el obrero patronal, entonces la legislación de Tamaulipas en 1925, por cierto con el mismo Emilio Portesil, al regular el artículo 123 dijo: si la autoridad no resuelve dentro del término señalado por la ley, se cortará los daños y perjuicios. Pero mientras tanto proceden los daños y perjuicios en la reinstalación del trabajador. Entonces se interpretó como salarios caídos. Llega Portesil al poder y dice, bueno, pues lo mismo que está en Tamaulipas lo voy a meter en la Ley Federal del Trabajo. Pero la Constitución, que es la madre de las leyes, nos dice, en caso de despido, el trabajador podrá optar por la reinstalación o por la indemnización. ¿De dónde surgen los salarios caídos? De esa idea de la legislación de Tamaulipas de 1925, que después la puso la legislación de 1931 en caso de reinstalación. Cuando un trabajador es despedido y solicita su reinstalación, durante el tiempo que esté sin laborar, se le deben pagar los daños y perjuicios, los cuales se cortan en el momento de ser reinstalado. Dijimos, bueno, pues mal interpretado, pero está bien. Pero con el transcurso del tiempo, en los años 50, dijo la Corte, y también la indemnización. Entonces los juristas dijeron, oye, no sabes derecho civil. ¿Por qué? Porque si la consecuencia de la ruptura de un contrato es la indemnización y yo te pago la indemnización, lo único que tú me puedes decir es intereses moratorios por no pagarme a tiempo, pero no continúan los salarios caídos hasta que me pague la indemnización. Dijo la Corte, ¿quién dicta aquí las resoluciones? ¿Ustedes o yo? Entonces, reinstalación e indemnización, salarios caídos. ¿Qué ocurrió? Pues que las juntas, debiendo concluir sus asuntos en 54 días, la Corte dijo, bueno, pero vamos a limitar 54 días. Pero nadie terminaba el asunto en 54 días. Porque ¿qué pasaba? Después de 54 días ya no había salarios caídos. Pues decir, todo el mundo decía, pues 54 días son menos de 2 meses, las juntas se tardan 3, 4 años, pues estoy dispuesto a jugármela por 54 días. Pero entonces la Corte nos hace una nueva interpretación. Dice, después de una nueva reflexión, los salarios caídos se prolongan hasta que se cumpla con la reinstalación o con la indemnización. Y entonces los salarios caídos se prolongaron en forma tal que llegó a ser, o llega a ser para los trabajadores, un cochinito de ahorro, porque si gano, pues gano salarios de 3, 4, 5 años, porque las juntas, como les digo, son muy rápidas, se tardan 3, 4, 5 años. Y dice el trabajador, pues mientras estoy en otro trabajo, estoy ganando. Y entonces se le dijo a la Corte, oye, ¿no cesan los daños y perjuicios cuando el trabajador tiene otro trabajo? Porque mientras estás desocupado, podemos decir que le estás causando un daño o un perjuicio. Pero si ya consiguió otro trabajo, entonces, por una parte me está pidiendo daños y perjuicios y por otra parte está trabajando. Dijo la Corte, no, ni modo, así le puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues el trabajador demanda. ¿Cuánto te vas a tardar? 3, 4 años. Bueno, pues mientras busco otro trabajo, lo consigue
y mientras está sujeto al resultado de su juicio. Si lo gana, gana una cantidad altísima. Si lo pierde, dice, bueno, pues yo ya estoy trabajando. Eso provoca entonces que los juicios laborales se hagan altísimos. Como una consecuencia de ello, el actual Ejecutivo Federal empezó a hablar de la justicia doméstica o la justicia ordinaria, y entonces hizo mesas en diferentes reglas para que en civil, familiar, penal, administrativo y en laboral, para cambiar la legislación. ¿Por qué? Por la injusticia, dijo. ¿Y a quién se le encomendó el cambio de legislación? Pues a un órgano muy serio. ¿Quién? El CIDE, que es Centro de Investigación y Desarrollo Económico. ¿Y tú qué sabes de derecho del trabajo? Nada, pero es un órgano muy serio. Oye, bueno, pues mándame a tus profesores de derecho del trabajo para que me ayuden. Yo no doy derecho del trabajo en mi facultad. Bueno, entonces, ¿por qué estás haciendo? Porque me lo encomendó el presidente de la República. Y voy a hacer juntas con las academias, con los profesores y todo. Y entonces empezaron a hacer expresiones muy singulares. Muy singulares porque empezaron a decir, necesitamos una justicia cercana, objetiva, imparcial, eficiente. Y la pregunta es, ¿en materia laboral o en todas las disciplinas jurídicas? Más tarde dice, debemos seguir unos principios fundamentales, cuéntenlos: legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía. No, pues ya me dijiste 12, ¿por qué no nos vamos a 15? Imagínense, es un absurdo lo que dice: legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza. Decimos, es que eso no es en materia laboral, eso es en todas las disciplinas jurídicas, en todos los tribunales debe existir este principio. ¿Por qué me lo reiteras? Primero, en materia laboral, y segundo, como si no estuviera cumpliéndose en materia laboral. Y entonces dice, claro que no se cumple en materia laboral. Mira, en materia laboral las autoridades son flojas, negligentes, irresponsables, tardadas, perezosas. Y los litigantes son de mala fe, lentos, corruptos, irresponsables. Y entonces, como nos sentimos afectados los laboralistas, les dijimos, pues ahora que se cambien a los tribunales judiciales, no nos permitan litigar, porque así como somos irresponsables, corruptos, deshonestos ante las juntas, pues la misma conducta la vamos a tener en el Poder Judicial. Entonces prohíbanos litigar. No, pues no es para tanto, ¿no? Sí. Estás agrediendo al litigante, a la persona que está ejerciendo un profesionalismo. Y además le estás diciendo a las autoridades laborales que no son profesionales, que se tardan mucho, entonces, y además que no sirve el tripartismo. El tripartismo no sirve. ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Los representantes de capital y trabajo no se presentan. De repente van y firman y les decimos, a ver, en una junta local de conciliación y arbitraje, ¿cuánto gana un presidente? Inventando, 80,000 pesos. Bueno, ¿y cuánto ganan los representantes? 6,000, 12,000. Bueno, ¿y por qué? No, pues porque no tenemos presupuesto. ¿Cómo que no tenemos presupuesto? Y luego dicen, es que no son servidores públicos. A ver, primero le hagan la Constitución. Servidor público es todo aquel que percibe una remuneración del Estado. Ya con eso, constitucionalmente. Y además el artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo Reglamentaria nos dice, los representantes de los trabajadores en su calidad de auxiliar de la justicia deberán percibir una remuneración. Entonces no me haces el favor. Y si vamos a materia laboral, decimos, no quedamos que a trabajo igual, salario igual, si somos tres, porque uno es el presidente o el representante del gobierno, tiene más jerarquía que los otros. Si es un tripartismo. Y además, si es tan malo el tripartismo, ¿cómo funciona el apartado B? Y dice, no, con el apartado B no te metas, porque
son mis funciones. Es que en el apartado B hay tripartismo. Y dicen los autores, y funciona muy bien. A ver, ¿por qué sí funciona en el B y no funciona en el A? Porque en el B los tres son magistrados y ganan lo mismo. Y su ingreso es bastante alto. No es censura, al contrario, es un calificativo positivo. Entonces, si en el B funciona bien, pues vamos a pasarlo al A. Vamos a ver cuáles son todas las cualidades del B y vamos a poner al A. No, las juntas son corruptas y las juntas son irresponsables y vamos a deshacer esto y vamos a meterlo al Poder Judicial. Decimos, ¿el derecho laboral? Sí, mete al B también. ¿Qué? ¿El B no es derecho laboral? No, bueno, pero... bueno. El derecho laboral no es más que un concepto. Porque tan trabajador es el servidor público como el trabajador ordinario. Tan patrón es el Estado con el servidor público como el ordinario, en funciones laborales. No, es que las funciones del Estado son muy importantes. No, pues todas las funciones son importantes. Las funciones productivas de la iniciativa privada son también muy importantes. Las funciones de la seguridad social son muy importantes. Entonces, ese no es argumento. Pues lo paso todo al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es honesto, responsable, conocedor, profesional. Ahí te equivocas. ¿Por qué? Porque no tiene la disciplina laboral. Civil, mercantil, penal, pero no tiene la disciplina laboral. Entonces vamos a crear los jueces laborales y vamos a crear los conciliadores laborales. Perfecto, me parece muy bien. Pero vas a crearlos, vas a enseñarles, vas a decirles cómo se desarrollan. No vas a tomar gente de experiencia, porque no existe gente de experiencia. ¿Por qué? Porque la función laboral se las dices a las juntas durante casi 100 años. Entonces, después de 100 años, se las das al Poder Judicial, pues el Poder Judicial no puede a todos los de la Junta llevarlos al Poder Judicial. Bueno, ¿y por qué no? ¿No quedamos que eran corruptos, perezosos, irresponsables? Pues ¿cómo te los quieres? No, bueno, es que no es para tanto. Tú me lo estás diciendo en tu iniciativa, que son corruptos, irresponsables, falta de profesionalismo, lentos, pero todavía más. Vamos a la Constitución. En el momento en que entren los juzgados laborales a funcionar, ¿qué va a hacer con los expedientes en turno? Los que ya tiene la Junta. A ver, explícame, nos dicen. Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Aquí nada más en la Ciudad de México, la Junta Federal tiene unos cuantos expedientes, 450,000. La Junta Local, que nada más es de la Ciudad de México, 115,000. Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Le vas a pasar a la Federación 450,000 y al Poder Judicial de la Ciudad de México 115,000, y con nuevos conciliadores, con nuevos jueces, pues desde el primer día están con rezago. ¿Por qué? Porque si allá tienen 20 juntas y tienen rezago, ¿qué necesitas? Pues 30, 40, 50, pues hace el dato estadístico. Un tribunal judicial, ¿cuántos asuntos debe tener como máximo para no tener rezagos? Saca un número. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, dime los que quieras, con la circunstancia de que para que no tenga rezago, porque si a alguien le vas a meter en un día 10,000 expedientes, ya... Bueno, entonces decimos, bueno, ya voy a crear el número de expedientes. Ahora, perdón, el número de juzgados. ¿Qué vas a hacer con los que están allá? Piensa lo que estás diciendo. No se los puedes pasar. ¿Y por qué no? Porque si estás haciendo una ley, debes conocer la ley. Y el 14 constitucional me está diciendo que los hechos deben ser anteriores al tribunal constituido y a la ley. Entonces, si la Junta ya tiene los hechos en los juicios que lleva, se los vas a pasar a un tribunal que no existía en el momento que se iniciaron los hechos. Y una ley que vas a crear en el momento que crece el tribunal.
Entonces, desapareces la Junta Federal y la ley federal, o la Junta Local y la ley federal, y creas nuevos tribunales, nuevas jurisdicciones y nuevas leyes. Pues ley 14 constitucional, ahí me estás aplicando un principio de retroactividad en contra. Y entonces nuestro secretario de Trabajo, profundo conocedor de la materia, actual de secretario de Gobernación, dice, pues ya tomamos una decisión. Diga la Constitución lo que diga, se quedan las juntas y se crean los poderes, los tribunales. Entonces doble jurisdicción, que terminen todos los asuntos allá, los que lleven, y los nuevos aquí. Sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en concluir con 450,000 expedientes? Yo les doy 4 años, dice la ley. Muy bien. Vamos a suponer que pasan los 4 años. Y pues todo el personal va a decir, no, si en 4 años me quitan esto, pues mejor no hay que terminar, porque a los 4 años me lo quitan. Soy mal pensado como buen litigante, ¿eh? Pasan los 4 años y dice la Junta, pues ya bajé, tengo 200,000. Bueno, pues bajas más de la mitad. ¿Y ahora qué hago? No le puedes pasar al Tribunal Judicial Laboral los juicios. Acuérdate, violas el 14 constitucional. No, pues se tienen que acabar como que se tenga que acabar. Bueno, pues hay 2 soluciones. Quémalos o escóndelos. Si se tiene que terminar como de lugar, pues quémalos o escóndelos. No, pues tengo que concluir con el procedimiento. Entonces los tribunales tienen que seguir hasta concluir. ¿Y cuánto le echas? Yo como litigante, breve tiempo, los próximos 25 años va a seguir la Junta de Conciliación. No, pues no exageres, bueno, haz lo que quieras. ¿Y qué pasa? Pues vamos a tener durante 10, 15, 20, 25 años doble jurisdicción, la de las juntas de conciliación con los juicios anteriores y los nuevos juicios. Y además, les insisto, vamos a ayudarle al Poder Judicial con las personas de experiencia. Vamos a pasarlas algunas. Bueno, entonces voy a tener menos personal allá y me voy a tardar más tiempo, porque me quitaste el 50% del personal, lo mandaste al Poder Judicial. En otro orden de ideas, dictar leyes sobre el escritorio es facilísimo. Todos los podemos hacer, pero vamos a ver el cumplimiento. Y después dice la ley, la iniciativa presidencial constitucional. El 24 de febrero de 2018, el Congreso de la Unión tiene que sacar la ley procesal del Poder Judicial, una nueva legislación procesal. Llega el Congreso de la Unión a la Cámara de Senadores y lo lee la Cámara de Senadores. Dice, ¿cuándo? El 24 de febrero. ¿El que estamos? A noviembre. No, hombre, pues si me falta lo del fiscal anticorrupción, lo del fuero, lo del régimen energético, lo de los militares, pues por su orden. Y llega el 24 de febrero y ni siquiera ha salido de la Comisión de Estudios Constitucionales. Y entonces le dicen a la Cámara de Senadores, oye, está rezagada, ¿qué pasó con la ley? Fíjate que estoy rezagada, pero mis principios son prioritarios. La ley del trabajo es importantísima, pero no es prioritaria. Tengo 7 leyes primero. ¿Y cuándo las vas a sacar? Mira, hay 2 soluciones. En las próximas 2 semanas, que son de electorales, donde ya se me fueron la mitad de los senadores y se me están yendo otros diputados, o en una sesión extraordinaria. ¿Con quiénes? Pues con los que queden, porque ya andan buscando nuevos puestos. Entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, entonces, el próximo periodo de sesiones ordinario en septiembre. Sí, pero fíjate que esta la ley la hizo el Ejecutivo bajo una política y bajo un centro político determinado. ¿Quién me garantice que la próxima legislativa sea de los mismos principios del partido político que la elaboró? ¿Qué tal si me llega un partido político de oposición? ¿Verdad?
pues el partido político de oposición puede decir, no me gusta, o hay que volverlo a hacer, o hay que tornar. Entonces dicen los diputados senadores, ya tengo la solución. Hace 2 semanas la dieron y dijimos, bendito sea Dios, que todos los poderes judiciales, que todas las academias, que todas las universidades, que todas las empresas, que todos los trabajadores formulen su punto de vista sobre lo que está aquí. Y después de hacer reuniones, comisiones, congresos y todo, vamos a tomar una determinación. Le decimos, ¿vamos? ¿Tú crees que va a estar en septiembre? Pues si ya no hay reelección. Dirán los otros, los que vengan. ¿Qué estás haciendo? Pues nada más estás diciendo que no vas a sacar la ley en tiempo. Pero hay un segundo principio. La ley debe entrar el 24 de febrero, y los tribunales deben estar establecidos para funcionar la última semana de noviembre de este año. Ah, pues muy bien, perfecto. ¿Cómo van a funcionar los tribunales en noviembre? Pues bajo el régimen establecido por la ley. ¿Cuál ley? Si no ha salido de la Cámara de Senadores. Bueno, pues vamos a empezar a preparar a los conciliadores y a los jueces. Decimos, bueno, pues está muy bien, vamos a empezarlos a preparar. Pero no me insinúes que los vamos a preparar de aquí a noviembre. ¿Por qué? Pues vamos al régimen comparativo. ¿Cuánto te tardases en preparar los juicios orales penales y mercantiles? ¿Cuánto tiempo te tardas en preparar, en crear? No, pues 8 años. Y aquí quieres prepararlo en 8 semanas. Digo, pero dicho por la legislación, como que andas mal. Y cuando el secretario de Trabajo estaba, el anterior dijo, no, andan mal, en 45 días voy a preparar a los conciliadores y a los jueces. Y claro, la primera pregunta que hicimos los laboralistas, dijimos, ¿y quién los va a preparar? Claro, la respuesta es muy sencilla, pues ustedes. Dijimos, no, yo sí le entro a preparar, pero yo no voy a preparar a un juez en 45 días, ni a un conciliador. Pues si para dar una clase en una materia me tardo X número de horas, aquí tengo que sumar todas las materias, individual, colectivo, sindical, organización de juntas, conciliación, huelga, contratación colectiva. En 45 días, no, yo te lo puedo dar en 2 horas, pero vamos a ver cuál es el resultado de las personas que estoy preparando. No se puede. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues háganlo ustedes. Nosotros no nos podemos fijar en esa responsabilidad. Sí, claro que se tiene que preparar, pero vamos a manejar cronológicamente los términos lógicos, lo que se puede hacer en ese periodo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, según la iniciativa, según el proyecto de ley procesal laboral, y hacemos una aclaración, ¿el proyecto? ¿Cuál proyecto? Hay 4. Todos hablamos de la que metió la CTM, sí, pero después metió una la UNT, y después metió otra el PRD, y después metió otra el PAN. Entonces son 4 legislaciones procesales que se tienen que dictaminar, a ver cuál es la buena. O de las 4, ¿cómo hacemos una? Y digo, si con una no pueden, pues ¿qué va a pasar con 4? ¿Por qué? Porque unas dicen, hay que mantener el triunvirato, otras dicen, no, que sea el Poder Judicial, otras dicen, no, que los combinemos. O sea, cada ley tiene sus principios diferentes. No hay que meter a la ONU y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el derecho laboral y en las huelgas. Y decimos, bueno, pues sí, vamos a traer al secretario general de la ONU si quiere, y también al presidente de la Corte Interamericana, vamos a traerlo. Pero pues eso lo vamos a hacer en el papel. ¿Cómo piensan ustedes que va a intervenir sus órganos internacionales en forma permanente?
Y el primer problema que tienen ustedes, el más grave, ya se lo imaginan, el presupuesto. Antes de crear una ley, tienes que presupuestarla, a ver si puedes sacarla. Porque es muy fácil decir, voy a crear 200 jueces laborales, 300 magistrados y tantos secretarios y tantos actuarios. Sí, pues vamos a decir una ley. Pero hay que pagarles a los magistrados, a los jueces, a los actuarios, a los edificios, las instalaciones, de todo. Entonces, primero calcúlame el gasto y después dime cómo lo hacemos. Si no somos simples candidatos a la presidencia de la República, donde prometemos y no decimos de dónde vamos a sacar las cosas, ¿verdad? Decimos, debemos hacerle primero, ¿de dónde vamos a sacar esto? ¿Cuál? No, pues me das más presupuesto. Vamos a ver si te doy más presupuesto. Entonces, estamos en una situación difícil. Vamos a separar la conciliación del arbitraje. La conciliación va a ser estrictamente administrativa, sin vinculación con la jurisdicción, y ya no va a ser arbitraje. Y dice, nos vamos a ir a los juicios orales. Dice, siempre ha habido juicios orales, no es una novedad. En materia laboral siempre hemos estado con juicios orales. Ahora, ¿quiénes van a ser los litigantes de los juzgados laborales? Pues los litigantes que estaban en la Junta y que se van al... ¿Y qué pasó? Les vas a decir, esto es oral. Siempre lo he llevado oral. Para mí no es ninguna novedad. Es que aquí las reglas van a cambiar. Sí, en lugar de representantes van a llamarse jueces. En lugar de arbitraje va a ser jurisdicción. Pero pregunto, y después algo que no me han sabido responder. También los conflictos colectivos, la primera pregunta, ¿cómo cuáles? Como las huelgas, también la va a llevar el juez. ¿Por qué? Porque el juez laboral o el juez ordinario no está acostumbrado, y se va a acostumbrar el primer día, a que lee las manifestaciones de los trabajadores, de los sindicatos, de los inconformes, que no le dejen la entrada, que no le permitan trabajar, que le tomen la... Y eso dice, muchos, bueno, pues llamamos a seguridad pública. Le digo, si gobernación no lo puede hacer, le mantienen ahí sus carpas. Si tenemos aquí conflictos en Avenida Cuauhtémoc con los 1000 pueblos o no, durante años, donde se desnudan en Paseo de la Reforma y nadie puede resolver el asunto, ¿me lo vas a resolver el Poder Judicial? O sea, fíjate a lo que estamos expuestos. ¿Por qué? Porque no es algo que estemos viviendo. En la Junta de Conciliación hace un año quitaron 3 carpas que duraron 3 años por trabajadores que decían que querían que les resolviera ya su laudo. Y la Junta no les pudo resolver su laudo hasta los 3 años. Y mientras tanto, no había entrada por la puerta principal. A ver, bueno, quítalos. No es un conflicto social. Viene de derechos humanos. Déjalos, pues los dejo. Entonces, ¿qué? ¿Pueden más los trabajadores que la autoridad? Pues sí. Pues sí, porque ahí están. Entonces, convéncelos. Sí, me convences, tráeme mi laudo. Y me convencen, y por supuesto favorable, ¿eh? No me lo vas a traer negativo, porque entonces no me levanto. Entonces nos tenemos que acostumbrar a esa situación. ¿Por qué? Porque los conflictos colectivos es otro problema, es algo totalmente diferente. La huelga, las huelgas, donde el juzgador tiene que ir al lugar de trabajo y ver cómo se están desarrollando las cosas. Y cuando de pronto dice, vamos a hacer una votación, a ver si quieren no la huelga. ¿Cuántos trabajadores son? Pues son 5,000 nada más. Bueno, ¿y cómo entran? Pues entran a las instalaciones del juzgado. ¿Cómo? Aquí no tenemos un juzgado de este tamaño, no somos 5,000. Imagínense que no los dejen entrar. Violación de mis derechos humanos. Pues no me estás permitiendo entrar al tribunal donde voy a emitir mi voto. No, vete afuera. ¿Por qué me voy a ir afuera? Afuera es la calle, este es el tribunal. O sea, conflictos sociales, de los cuales desgraciadamente los laboralistas pues ya estamos acostumbrados, no quiere decir que nos guste.
Pues ya estamos acostumbrados. Entonces, cuando llega la gente, nuevos jueces, con nuevos conocimientos y con hechos y circunstancias que ni siquiera se imaginaron que iba a ocurrir. Si en la calle queman camiones y matan gente, pues no creo que se les sea muy difícil entrar a un tribunal para crear conflictos, y al crear conflictos de dos sindicatos antagónicos, nada contra el tribunal, nada más entre ellos, pero a lo mejor se van a desaparecer expedientes y esa no es la intención, no, pero tienen que entrar porque tienen que votar. O sea, cosas que tenemos que pensar. ¿Y por qué no las piensas? Porque no es lo mismo dictar leyes en el escritorio. Yo les puedo hacer la ley más maravillosa del mundo desde mi escritorio, pero vamos a ver si al momento de ponerla en práctica se puede llevar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cómo me hace una iniciativa personas que no conocen la Junta, que no saben lo que es una audiencia, que no saben lo que es una huelga, que no saben lo que es una votación. En alguna ocasión tuve, no les digo el nombre porque lo van a tener próximamente de maestro, cuando nos habló del voto secreto. Y le dije al magistrado, ¿tú sabes lo que es el voto secreto? ¿Tú sabes que los trabajadores para entrar a las urnas, afuera está el sindicato antagónico y no los deja entrar? ¿Tú sabes que hay lesionados? ¿Tú sabes? Me dice, no seas exagerado. Le dije, es que nunca has estado en una junta de conciliación, no sabes lo que es eso. Si nosotros un día, por pura curiosidad, vayan a la Junta Local de Conciliación o Arbitraje a las 12 del día y después, como régimen comparativo, vayan al mercado de la Merced y dicen, prefiero el mercado de la Merced porque hay menos gente, puedo hacer las cosas con mayor... Está la Junta así, todo el mundo hablando y gritando y diciendo y tornando y cantidad, y cada quien su audiencia, cada quien su cosa, por el exceso de trabajo. Entonces le digo al funcionario, nunca has estado en eso, ¿verdad? Es muy fácil que me dices, mira, el trabajador llega, se tiene que identificar, traer su IFE, anotarlo en el actuario, pasarlo en una urna, que sea la urna de cristal para que se vea y que diga de qué parte, de qué sindicato está. Claro, si dice que está de parte del sindicato A la salida del sindicato B lo golpea. Pero si dice que está del sindicato B, a la salida del sindicato A lo va a golpear. Oye, es que eso es una exageración, eso no es el derecho. No, eso no es el derecho, pero tú no has estado en las juntas de conciliación. Entonces hay que ver cómo son las cosas.